Bienvenidos a nuestro servicio en casa. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder reunirnos a través de este medio. Quiero invitarte en esta hora a que busques en tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 16, versos 13 y 14. Hoy vamos a platicar sobre el tema órdenes para los tiempos de crisis. Y antes vamos nosotros a hacer nuestra declaración de fe que hacemos en cuanto a la palabra de Dios. Repita conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Vamos a adorar al Señor y luego regresamos para entrar en la palabra. Que el Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el día de hoy nuevamente queremos invitarle a adorar al Señor con una actitud de alegría y gozo. Antes de cantar, quisiera que recordáramos las palabras del rey David en el Salmo 5:7, un salmo que lleva la indicación de ser acompañado con instrumentos de viento, el cual dice de la siguiente manera: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Vamos a alabar al Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Eres digno. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Aleluya. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Gracias, Señor, por esa libertad que tú nos has dado. Aleluya. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, hay
hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, por su sangre, libres soy, somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Estamos de vuelta. Quiero invitarte a que allí en tu lugar abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, verso 13 al 14. Amén. Dice así: manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Una vez más lo leemos: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. El apóstol Pablo le ha escrito a los Corintios en esta primera carta, está ya terminando la carta, se está despidiendo y aprovecha para exhortar a los corintios a que tengan un comportamiento adecuado. Realmente estas indicaciones son más bien imperativos o órdenes. Las palabras que usa Pablo se asemejan mucho al lenguaje que utilizaría un comandante para su tropa, un militar para su tropa. Ahora, las mismas palabras que el apóstol Pablo, las mismas órdenes que el apóstol Pablo les dio a los corintios, también nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo, nos las entrega a nosotros. Mire, Corinto era una ciudad altamente sofisticada, con mucho acervo cultural. Habían teatros, lugares de arte. También era una ciudad comercial, eminentemente comercial. Tenía puertos y conectaba ciertas ciudades y ciertos lugares. Era un lugar de conexión. Pero también Corinto era una ciudad muy pagana y corrupta. Vivir como un corintio, por ejemplo, era una expresión que significaba una vida llena de excesos. Para darle un ejemplo y ponerlo en la perspectiva más o menos adecuadas, en Corinto había un culto a la diosa Diana, a la diosa Afrodita, discúlpeme. Este culto, el templo a Afrodita, solo este templo, albergaba a más de 1000 sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución, y este era apenas uno de los cultos que había en Corinto. En Corinto convergían muchas creencias, mucha cultura y había mucho paganismo. Los cristianos en Corinto enfrentaban una presión social tremenda, no solamente de índole religiosa, también había una presión de carácter filosófico, también había una presión social. Mire, Corinto tenía aproximadamente para los días de Pablo entre 400 a 600,000 habitantes, y se cree que la mitad de estos habitantes eran esclavos. La iglesia de Corinto de alguna manera también reflejaba esta realidad. Sabemos por las palabras que da Pablo a esta carta que muchos de los creyentes en Corinto eran esclavos.
Así que ellos también vivían esta realidad, esta presión. Pero la iglesia o los creyentes en Corinto, además de la presión externa que tenían, también tenían una presión interna. Dentro de la iglesia había divisiones, luchas, pugnas. También había pleitos entre hermanos. Inclusive Pablo relata el hecho de que habían hermanos que se habían demandado en cortes civiles. Había también un desorden moral, un caso muy triste es narrado en esta carta de un hijo que le quitó la mujer a su propio padre y convivía con ella, y los hermanos en Corinto se hacían de la vista gorda al respecto. La iglesia también enfrentaba desórdenes en cuanto al uso de los dones y en cuanto al orden dentro del servicio en la iglesia. Había muchas preguntas e interrogantes. Habían preguntas tales como si un esposo o una esposa debían mantener o continuar conviviendo con un cónyuge que no es creyente. Inclusive había hombres que habían abandonado a sus esposas. Inclusive había casos de creyentes que eran habituados a ir a los lugares de prostitución y a los lugares donde se comían las carnes dedicadas a los ídolos. Así que había una iglesia con tremendos problemas, no solamente externos, sino también problemas internos. Y frente a esto, Pablo termina en esta carta, en el capítulo 13 y 14, dándole unas órdenes para tiempos difíciles. La iglesia en Corinto atravesaba tremendas situaciones de problemas. Y hermanos, nosotros no somos ajenos a esta situación. Hoy también nosotros como iglesia enfrentamos presiones sociales, presiones ideológicas, presiones políticas y ahora presiones o situaciones sanitarias. También como iglesia enfrentamos problemas dentro de nuestras congregaciones. ¿Qué debemos hacer? Frente a esta situación, muchos cristianos sucumben. Pero nosotros tenemos órdenes para los tiempos difíciles, porque la iglesia, estimado hermano, es el ejército del Dios viviente. Y como soldados pertenecientes al ejército del Dios viviente, tenemos que acatar estas órdenes. Y son 4 órdenes que el Señor nos da. La primera de ellas es: manténganse alerta. Mire, al igual que los corintios, los cristianos de hoy en día tenemos que estar vigilantes. ¿Y de qué tenemos que estar vigilantes los cristianos? Número 1, tenemos que estar vigilantes porque la iglesia se está durmiendo. Al igual que los corintios de antaño estaban durmiéndose espiritualmente, también hoy la iglesia, en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que vivimos, muchos están durmiéndose espiritualmente. Hermanos queridos, y existe un grave riesgo en caer en el sueño espiritual. Muchos son como las vírgenes insensatas de Mateo capítulo 25, que se durmieron. Bueno, realmente todas se durmieron. Así que muchos cristianos están hoy cabeceando y la palabra de Dios nos dice: alerta, no es hora de dormir, es hora de vigilar. También, hermanos, debemos vigilar porque el enemigo nos acecha. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiero decirte algo: al diablo no le interesa si hay pandemia o no hay pandemia, si hay aislamiento social o no lo hay. Él, al igual que el virus, está rondando, buscando a encontrar un cristiano descuidado para devorárselo, y buscando a un creyente que está durmiéndose para tomarlo y llevarlo cautivo. Tenemos que vigilar porque el diablo está al acecho. También tenemos que ser vigilantes para no debilitarnos espiritualmente. Jesús dijo que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Así que la primera orden
es sé vigilante. La segunda orden es a estar firmes. Note esto, el problema con los corintios más bien, es que eran muy vacilantes e inconstantes. No estaban afirmados en la fe. Y ese es el problema también con muchos creyentes al día de hoy, que están vacilando en su fe. Son como los israelitas que andan cavilando entre dos opiniones o dos pensamientos. Hoy, como iglesia, nosotros también tenemos creyentes vacilantes, discípulos inconstantes, incapaces de afirmarse. Ahora, ¿qué es mantenernos firmes en la fe? Mantenerse firme en la fe es mantenerse en la fe de Jesucristo. Es no ceder a nuestra convicción en cuanto a Jesucristo como Señor y Salvador. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar del COVID, a pesar del aislamiento, a pesar de lo que sea. Él sigue siendo el Señor. Y usted y yo tenemos que estar afirmados en Él. Es también echar raíces. La expresión estar firmes nos da la idea de un árbol que mediante sus raíces las introduce en la tierra y se arraiga y se mantiene firme. Es tiempo de que como cristianos estemos firmes, que seamos árboles enraizados, no arbustos llevados por cualquier viento de doctrina, de hombres, de cualquier situación nos hace mover de nuestra convicción. Tenemos que estar firmes en la fe de Jesucristo, ser como un árbol plantado junto a corriente de agua que da fruto y que no se mueve. Mire, es también perseverar a pesar de todo. Muchos cristianos hoy están cuestionando su fe. Están replanteándose su fe en Jesucristo. ¿Será Jesús verdaderamente el Mesías? Mira esta situación, la muerte, el COVID, los contagios, hermano. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Lo será y lo seguirá siendo. Lo era, lo es y lo será. A pesar de las pruebas, esto está escrito, que vendrán, hermanos, aflicciones, que vendrán enfermedades. Esto está escrito. Estamos viviendo lo que está escrito. Así que deja de estar cuestionando esto. Lo que tienes que hacer es arraigarte en el Señor. La tercera orden que nos da nuestro comandante en jefe es que sean valientes y esforzados. Mire, portarse varonilmente significa hacer a un hombre valiente. Es como si Pablo le estuviera diciendo a los corintios: compórtense como hombres valientes, porque se están afeminando. Y hoy nosotros vivimos esta realidad. La sociedad actual quiere feminizar hombres y masculinizar mujeres. Pero el apóstol Pablo nos dice: compórtense varonilmente, es decir, sean valientes. Portarse varonilmente no es ser mujeriego, no es maltratar mujeres y maltratar niños, no es beber hasta perder el control y el conocimiento. Portarse varonilmente, por lo contrario, es como José, que se negó a las insinuaciones de la mujer de Potifar. Eso es portarse varonilmente. Portarse varonilmente es lo que hicieron Azarías, Misael y Ananías, que no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor, aún con el peligro de ser echados en el horno de fuego. Eso es portarse varonilmente. Portarse varonilmente es lo que hizo Daniel, que cuando escuchó el decreto de no adorar a otro Dios que no sea el rey por espacio de un mes, él corrió a su casa, abrió las ventanas y se puso a adorar a Dios, aún con el riesgo de ser echado en el foso de los leones. Eso es portarse varonilmente. ¿Sabe? Es convertirse en un héroe en los momentos de guerra. ¿Cuándo surgen los héroes? Los héroes surgen en los momentos de conflicto, de guerra. Pero también nos dice que hay que ser esforzado. Y el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé
valiente. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es hacerse fuerte, es fortalecerse, es crecer en fuerza. Esforzarse es dar lo mejor de uno mismo, es ponerle ímpetu a las cosas. Esforzarse, hermanos queridos, es el resultado de la disciplina y de la determinación. ¿Sabe? Y este es el mayor déficit de los creyentes en la actualidad, la disciplina y la determinación. Usted y yo tenemos que esforzarnos como cristianos, como miembros del ejército del Dios viviente. Tenemos que ser esforzados. En un ejército hay disciplina y hay determinación y hay dedicación. Y la cuarta orden que el Señor nos da es la siguiente: hagan todo con amor. ¿Sabe? Y esta es la única orden que no es de carácter militar. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo: todo lo que hagas, hazlo con amor. Mire, y los corintios estaban haciendo las cosas no por amor, estaban haciendo las cosas por contienda y división. Y el Señor nos ordena a nosotros que hagamos las cosas con amor, que todo lo que hagamos sea hecho con amor. La palabra que usa el apóstol Pablo para referirse al amor allí es la palabra ágape. Esta palabra generalmente es usada para referirse a la clase de amor que tiene Dios. ¿Y cuál es la clase de amor que tiene Dios? La clase de amor que tiene Dios es la que pone los intereses de los demás por encima de los propios. La Biblia dice que más Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, en la palabra de Dios nos dice que hay tres virtudes supremas: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Hermanos, el amor es la virtud más grande que existe en el universo. El apóstol Pablo también nos dijo que de nada sirve manifestar o trabajar en los dones sin amor. Si operamos en los dones sin amor, hacemos simplemente ruido. Somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Somos ruido, una lata que va rodando por las escaleras. Tenemos que hacer las cosas con amor. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho con amor. Mire, el amor es la expresión del corazón de Dios. El amor incluye buena voluntad, benevolencia, caridad, desapego y colocar al otro por encima de nosotros. El amor, ¿sabes qué es el amor? El amor es entregarse por los demás. Bridget Walker es el hombre más valiente del mundo y tan solo tiene 6 años. Fue declarado el hombre más valiente de todo el mundo. ¿Qué hizo Bridget Walker, el niño de 6 años, para lograr tan distinguida denominación? Simplemente poner su vida por la de su hermanita. Resulta que ellos estaban jugando en el patio y de pronto el perro del vecino saltó para morder a su pequeña hermanita. Y Bridget Walker se colocó entre el perro y su hermana y el perro lo mordió en la cara y en la cabeza. Se necesitaron más de 60 puntos para lograr restaurarle la mejilla a este pequeño niño de 6 años. Estuvo a riesgo de perder su vista, su ojo. Él se puso entre el animal y su hermana y tomó a su hermana de la mano y salió corriendo para protegerla. Más tarde, cuando su padre le preguntó por qué hizo eso, Bridget Walker, un niño de 6 años, solamente dijo: si en este día alguien tenía que morir, ese tendría que ser yo. Él estaba dispuesto a dar su vida por su hermana. Y Juan capítulo 15, verso 13, palabras de nuestro Señor Jesús, dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Reitero, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Está dispuesto, hermanos, a dar, a sufrir, a entregar por amor a los demás?
Este es el mandato de nuestro comandante en jefe, el mandato del amor. Que el Señor te bendiga. En la parte final quiero orar por todos mis hermanos. Puede que algunos estén desanimados, tristes. Les quiero recordar las órdenes de nuestro comandante en jefe. Manténganse alerta, estén firmes en la fe, sean esforzados y valientes y hagan todo con amor. Padre Celestial, bendice a cada hijo tuyo, a cada persona que ha escuchado este mensaje. Fortalécele en la fe, despierta su ánimo espiritual para estar velando. Señor Jesucristo, despierta su espíritu para que sea esforzado y valiente. Motívale a que cada cosa que haga, la haga con el amor de Dios en su corazón. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Y amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque estás con nosotros. Te esperamos con mucho cariño y aprecio en nuestra próxima emisión. Entre tanto, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que el Dios omnipotente te bendiga, te prospere y te haga multiplicar hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Dios te bendiga.